Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad vamos a analizar un poquito lo que está pasando en el Medio Oriente. Como se sabe, el sábado último, Irán, de manera sorpresiva y sin precedentes, lanzó un ataque masivo contra el Estado de Israel. Lanzó más de 300 misiles, entre misiles y drones, lo cual felizmente no causó mucho daño o no mató mucha gente. Bueno, no mató gente, pero sí hubo heridos. Y lo interesante de esto es de que es la primera vez que Irán ataca básicamente desde su territorio hacia Israel. Como se sabe, estos países no tienen frontera, los separa Irak, básicamente, y Siria. Y pues hay una enorme distancia de más de 2.000 kilómetros de distancia. Aún así, si no hubiera sido por la interceptación tanto de las fuerzas israelíes y del perfecto funcionamiento, en todo caso, del domo de hierro que posee Israel, el ejército de Israel, posiblemente hubiera habido consecuencias mucho más desastrosas. Se sabe hoy que Estados Unidos, las fuerzas británicas y francesas, fuerzas aliadas, ayudaron un poco a destruir y derribar estos ataques, estos misiles, con mucha eficacia, al 99% de eficacia. Y lo curioso sí aquí es que también se dice y se sabe que actualmente Arabia Saudí, que también es un país islámico, y el ejército de Jordania, también ayudaron en en derribar un poco o algunos de estos misiles o estos ataques que Irán lanzó contra Israel. Naturalmente esto no es nada nuevo. Se sabe también pues que Irán de manera bastante abierta prácticamente promueve grupos terroristas, como es el caso de los Hutis en Yemen, el Hezbollah, y últimamente el más conocido que ha llegado, bueno, que conocemos, que es Hamas, y que incluso hoy se sabe pues de que con la ayuda iraní, que ha proporcionado muchísimo armamento y equipos y ha ayudado también con su dinero a construir prácticamente una ciudad entera de túneles debajo de la Franja de Gaza, que hoy en día pues es el escenario mortal en donde hay una grave crisis humanitaria también producto de el ataque terrorista de Hezbollah, perdón, de Hamas en el territorio israelí y la respuesta abrumadora del ejército israelí. Bueno, un dato interesante también es que Irán es y tiene la corriente en todo caso chiita, y Arabia Saudita es de la corriente suní. Estos países son fuertes militarmente conjuntamente con Israel, tienen muchos intereses encontrados y evidentemente también hay un tema geopolítico muy interesante. En esta ocasión vamos a escuchar básicamente analizar algunos de lo que el gran internacionalista y reconocido académico peruano Farid Kahat manifestara pues en su podcast. Él creo que explica bastante bien este tema, conoce muy bien este tema y creo que mucho de lo que dice es muy acertado, pero evidentemente, particularmente, tengo algunas diferencias respecto a algunos puntos en particular, pero creo que su análisis es muy útil y vale la pena escucharlo. Acompáñame. Haya sido un error en el mismo sentido, lo cual sería preocupante. Dije en un podcast anterior que no pensaba que Irán fuera a atacar directamente territorio israelí. En primer lugar, porque nunca lo había hecho desde la Revolución Islámica en 1979. Claro, alguien podría decir, ese no es un argumento, que algo no haya ocurrido nunca antes en el pasado, no es una razón válida para suponer que no vaya a ocurrir mañana, por ejemplo. El ejemplo que ponía aquí Hume era el de cómo se ha visto salir el sol, digamos, por el este y ocultarse por el oeste durante miles de años. En tanto no tengas una explicación para por qué ocurre eso, es una mera correlación y no tienes razones para asumir que el sol va a aparecer mañana
en el este, como siempre. Pero bueno, el punto es que había buenas razones por las cuales Irán nunca había atacado directamente el territorio israelí. En primer lugar, precisamente porque no quería que ataquen territorio iraní en respuesta. Es lo que Irán llama profundidad estratégica, es decir, Irán arma grupos irregulares en ultramar precisamente para mantener a sus rivales ocupados lejos de sus fronteras y evitar ser cercado y eventualmente atacado. Además, Irán no quiere una guerra en su territorio porque sabe que es muy inferior en cuanto a capacidad militar que sus rivales. Respecto a Israel, por ejemplo, según CIPRI, el Instituto de Estudios Internacionales de Estocolmo, el gasto de defensa de Irán es ligeramente inferior a una tercera parte del gasto de defensa israelí, es aún menor como proporción del gasto de defensa saudí y es infinitesimal comparado con el gasto de defensa estadounidense. Israel tiene armas nucleares con las que Irán no cuenta y el principal aliado de Israel en el mundo, Estados Unidos, no solo tiene armas nucleares, sino que tiene presencia militar en 6 países vecinos o cercanos a Irán. Por esa razón, Irán había intentado evitar una guerra directa con Israel y sus aliados, y un ataque directo a Israel podía iniciar una guerra de ese tipo. Eh, por eso pensé que esta no iba a ser la excepción, pero lo fue, ¿no? Irán por primera vez atacó directamente a Israel. Eh, Ahora, también es cierto que lo que Israel había hecho antes tampoco tenía precedentes, también era un hecho inédito. Israel ha atacado infinidad de veces blancos iraníes, ha apoyado grupos irregulares armados como el grupo Mujahideen al-Halq, en su momento considerado grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a los cuales subcontrata para, por ejemplo, dar muerte a científicos del programa nuclear iraní, ha atacado blancos iraníes en Siria en más de una ocasión, eh, ha lanzado ataques cibernéticos, por ejemplo, contra el programa nuclear iraní, lo que no había hecho de manera directa Israel hasta el 1 de abril de este año era atacar una misión diplomática iraní. Eh, ya habían muerto generales de la Guardia Revolucionaria, como ocurrió el 1 de abril en el ataque contra la misión diplomática iraní en Damasco. Eh, por ejemplo, el jefe mismo de las Guardias Revolucionarias fue asesinado por Estados Unidos hace unos años en Bagdad, capital de Irak. Eh, pero en todo caso, por primera vez Irán, digamos, consideró que este ataque contra una misión diplomática que no se había producido en el pasado ameritaba un ataque directo contra territorio israelí. Sin embargo, hizo todo lo humanamente posible para que el número de bajas fuera pequeño. Bueno, en este punto creo que vale la pena resaltar varios puntos muy relevantes que el doctor Faricaja ha mencionado y lo cual estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que resulta un poco complicado coincidir con el hecho de que Irán hizo todo lo humanamente posible para que el número de bajas sean pequeñas. Considerando sobre todo, pues, de que Irán, como ya se dijo, a través de una serie de proxies, viene constantemente atacando a Israel. Y lo que es más, dentro de su ideología, ellos buscan destruir o desaparecer el Estado de Israel. Entonces, en algunos de los casos, cuando Israel ha actuado, debe reconocerse que lo ha hecho en defensa propia, básicamente, sobre todo cuando atacaron, por ejemplo, las bases nucleares, porque se sabe que si Irán llega a obtener ese tipo de armas, muy probablemente lo va a utilizar directamente contra el Estado de Israel. Entonces, o se convierte
en un poder descontrolado. Bueno, sigamos viendo, creo que es interesante también precisar en todo caso que cuando se dice que el ataque fue contra una misión, una embajada, una misión diplomática, el ataque fue justamente en un anexo de un consulado iraní en donde habían básicamente eh, un grupo que eran parte del cogollo del ejército o de la guardia iraní. O sea, habían personas que estaban básicamente maquinando o ideando planes de guerra contra Israel. Y creo que ese dato puede servir y ser relevante para tener un poco más de contexto en este tema. Bueno, sigamos mirando y viendo el análisis. De hecho, no ha habido víctimas mortales reportadas por Israel. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán había advertido a los países vecinos, sobre todo Jordania e Irak, de que iba a lanzar un ataque contra blancos israelíes en 72 horas. Esto en previsión del hecho de que los misiles y drones lanzados por Irán iban a surcar espacio aéreo de Irak y Jordania, porque Irán no tiene frontera con Israel. Pero además de advertir a países que como Jordania tienen relaciones diplomáticas con Israel y todo parece indicar avisaron a Israel del ataque y también a Estados Unidos, se cree que Irán no buscó causar mayor daño, primero porque lanzó drones que, digamos, vuelan a 185 kilómetros por hora. La distancia que debían recorrer era de más de 1000 kilómetros. O sea, iban a tardar unas 6 horas en llegar a sus blancos. Aviso más que suficiente, o tiempo más que suficiente para neutralizarlos. Y de lograr alcanzar un blanco eran drones que tienen una carga explosiva convencional de no más de 50 kilos. No podían causar un daño mayúsculo. Los misiles son otra historia, pero tampoco eran misiles con cargas explosivas particularmente grandes. Y además los drones tenían el sistema de GPS alterado para no poder ser guiados y tratar de evitar las baterías antiaéreas de la cúpula de hierro, el sistema antiaéreo israelí. Entonces, claro, uno diría, pero ¿cuál era el propósito de lanzar un ataque sobre aviso y con armamento que no tenía una alta probabilidad de causar daño, teniendo en cuenta de que iba a ser interceptado por baterías antiaéreas jordanas, estadounidenses, británicas e israelíes? Yo diría que probablemente había dos propósitos aquí, ¿no? Primero, decir, estoy dispuesto a dar un paso sin precedentes, atacar directamente el territorio israelí porque quiero retornar las cosas al statu quo ante, es decir, al estado de cosas anterior. Yo no vuelvo a atacar directamente a Israel si Israel no vuelve a atacar directamente una misión diplomática iraní. O sea, quería un poco restablecer su capacidad de disuasión y dar incentivos negativos, incentivos al fin a Israel, para que no vuelva a atacar misiones diplomáticas iraníes y así impedir nuevos ataques contra su territorio. La segunda razón por la que creo que Irán lanzó el ataque es que un ataque sin mayores probabilidades de causar un gran daño es que, fíjense en el número de proyectiles lanzados, algunos de los cuales eran misiles balísticos, ¿no? Acá esto es importante, ¿por qué? Porque creo que Irán lanzó este ataque primero utilizando armamento deliberadamente, digamos, obsoleto, por lo menos cuando tienes que enfrentar países con armamentos mucho más sofisticados como Israel. De ese modo no probó su mejor armamento y sus rivales no tienen cómo saber cuál es la capacidad operativa o eficacia de ese armamento en combate, pero sí logró que sus rivales
utilizaran sus defensas, utilizaran en el mayor despliegue posible sus defensas antiaéreas, y así ahora Irán sabe cuán eficaces son, cuánto demoran en responder, dónde están ubicadas las baterías antiaéreas con las que cuenta en la región Estados Unidos, por ejemplo, etcétera. Bueno, en este punto creo que en varios puntos es muy preciso el doctor Farid, pero resulta no muy convincente, creo yo, el argumento de que Irán atacó con más de 300 proyectiles solamente para probar si podían descubrir las debilidades del enemigo o sabiendo de todas maneras que no iba a causar ningún daño. Se sabe pues que gran parte de estos misiles fueron derribados, como ya se dijo, por y con ayuda de fuerzas extranjeras. Entonces, si no hubiera funcionado, hubiera habido alguna falla quizás en la defensa antiaérea israelí, se sabe que hubiera podido haber afectado dramáticamente la situación. Entonces, yo creo que este punto no resulta muy convincente a mi juicio, ya que, si bien es cierto, Irán es un país que ha vendido masivamente, por ejemplo, drones y han sido usados sus drones en la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, no me parece muy convincente la tesis de que las armas que haya utilizado Irán han sido armas obsoletas o armas que han sido desactivadas para no tener el efecto deseado. Eso no me parece muy convincente. Bueno, sigamos mirando. Creo que era un mecanismo para obtener información que en la eventualidad de un nuevo ataque garantizara que este tuviera éxito ahí donde este deliberadamente falló. Ahora, Irán se está confiando, y en mi opinión demasiado, en el hecho de que Estados Unidos no quiere un conflicto abierto con ese país, ¿no? Este punto también me parece muy discrepante, porque decir de que Irán está confiándose demasiado, no hay ninguna señal que dé esa indicación, creo yo, porque tenemos armado a los terroristas de Hamas, está activamente en la región produciendo desestabilización, con los Houthis, por ejemplo, en Yemen. Entonces, ¿qué sustentaría en todo caso esto de que Irán se está confiando demasiado? Al contrario, creo que está siendo muy audaz, está envalentonado, porque atacar con más de 300 misiles a un país que se sabe tiene armas nucleares como es Israel, no parece un bluff, sino al contrario, parece que se sienten envalentonados. Es más, yo creo que este punto, por decirlo menos, resulta discrepante. Bueno, pero sigamos viendo. ¿Por qué no? Porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, y Estados Unidos es consciente que como hizo, digamos, como envió como señal Irán al ocupar un buque, uno de cuyos accionistas, o de la empresa propietaria, era un empresario israelí en el estrecho de Hormuz. El mensaje claro es que Irán podría intentar bloquear el estrecho de Hormuz en caso de guerra. Es un estrecho por el que pasa aproximadamente, la última vez que revisé cifras, un 30% del comercio mundial de petróleo transportado a través de buques tanque. Bueno, efectivamente, ahí hay un tema geopolítico muy interesante respecto a este punto, pues efectivamente Irán podría bloquear ese escenario, pero también evidentemente eso implicaría definitivamente provocar y provocaría una guerra de mayores consecuencias en la región, y seguramente el G7, que ha dado todo el apoyo a Israel, podrá intervenir, y sin duda con efectos indeseables para la humanidad y para la región en particular.
Bueno, pues esperemos que la diplomacia pueda reinar, que la diplomacia pueda ganar en este campo, ya que definitivamente las guerras en este espacio, sobre todo, afectan absolutamente a todo el mundo porque, como bien se dijo, son parte de un área donde se produce la mayor cantidad de petróleo, petróleo que todo el mundo usa o usamos. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que es interesante seguir vigilantes y viendo el desenvolvimiento de esto. Vamos a ver, Israel, al parecer, desde de lo que se conoce su historia, casi nunca ha dejado de responder a un ataque y ahora no se sabe si efectivamente irá a responder y con qué magnitud irá a responder a este ataque iraní. Muy bien, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.